Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes. Te doy la bienvenida a Vida y Trascendencia, el espacio donde exploramos las profundidades del alma, el proceso del duelo y la experiencia humana en su totalidad. Soy Fabia Montes y hoy vamos a hablar de un tema crucial en nuestros tiempos, un tema que afecta profundamente a cómo vivimos, cómo morimos y cómo acompañamos a quienes transitan por el difícil camino del duelo. Hoy nos vamos a adentrar en la postmodernidad. Este concepto que aunque pueda parecer muy abstracto, que pueda parecer como incluso aburrido, como ahí vamos a hablar de la postmodernidad y a ver ahora de qué nos vamos a quejar. Pero no, porque tiene implicaciones muy reales en nuestra experiencia diaria y en cómo percibimos a la trascendencia y al duelo. Es por eso que elegí hablar de esto el día de hoy contigo. Ahora imagina que estás en medio de una tormenta de información. Noticias que llegan a la velocidad de la luz. Hechos que se suceden unos a otros sin descanso, imágenes, sonidos, palabras. Miles de estímulos. Todos mezclados en un torbellino que apenas te da tiempo para procesar lo que estás experimentando. En la era de la postmodernidad, según Mardones, ya no hay un horizonte claro. No hay una dirección definida. Estamos inmersos en la inmediatez, en un presente continuo donde los acontecimientos parecen no tener un propósito mayor, un sentido que los ordene y los explique. Esto puede sonar filosófico y la verdad es que siento que vida y trascendencia va de la mano con la filosofía. Pero también la realidad es que esta visión del mundo impacta directamente en cómo vivimos nuestras vidas y sobre todo en cómo enfrentamos el proceso de trascender, de dejar este plano y el duelo, la forma en la que abordamos los cambios. A lo largo de este episodio voy a estar citando a José María Mardones, que era doctor en sociología y en teología. Y como dice Mardones, en este espacio la información se acumula sin estructura y satura nuestra mente, erosionando nuestra capacidad de discernir lo importante, como de distinguir lo importante de lo trivial. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto al trabajo de acompañamiento tanatológico, a cómo se viven los duelos en la actualidad? Sí surge esta pregunta para mí de cómo nos enfrentamos a estos desafíos en un mundo donde la fragmentación del sentido y la sobrecarga de información se ha convertido en una norma. Primero, hablemos de la fragmentación del sentido. ¿A qué nos referimos con esto? En tiempos pasados, las narrativas culturales o religiosas ofrecían un marco claro para que entendiéramos la trascendencia, el momento en el que un ser humano estaba dejando, o cualquier tipo de ser, estaba dejando ya este plano. Y por lo tanto, también nos ofrecían el marco claro de cómo vivir ese cambio, ese duelo, esa pérdida. Pero en esta era, esas estructuras se han debilitado. ¿Por qué? Porque hemos puesto un velo sobre estos temas que resultan incómodos, resultan dolorosos y queremos fingir que no existen. Por lo tanto, esto deja a muchas personas en un estado de confusión y de desorientación. Como tanatóloga me enfrento a personas que llegan sintiéndose perdidas, muy asustadas, como con mucha angustia, y es muy claro ver cómo no hay este marco de referencia que les ayuda a procesar el dolor. Pero además, una de las cosas más preocupantes es que hay gente que llega a consulta pensando en que yo les voy a quitar el dolor, como si llegaran a un autolavado y entonces llega un auto muy sucio y las personas que trabajan en el autolavado se encargan de limpiarlo hasta dejarlo reluciente. Esa es la expectativa en muchas ocasiones de lo que sucede en mi consultorio. La gente espera que yo mágicamente les quite el dolor y no que los acompañe y que les brinde herramientas, información de cómo funciona un proceso de cambio en la mente. Hay gente que se ha decepcionado porque, Fabia, ya pasaron 2 meses y yo sigo sintiéndome mal. Y ahí la pregunta es, ok, pasaron 2 meses o 3 meses y estás en consulta y estás viviendo el proceso de duelo con
toda una estructura que sigo, una metodología. Sin embargo, la expectativa es que, ejemplo, fallece un hermano de un consultante. ¿Y cuántos años tenías conviviendo con tu hermano? 36 años, 38 años, ¿ok? ¿Y quieres que en 2 o 3 meses esperas que ya no sientas nada? Cuando tienes toda una vida conviviendo con un ser humano. Y entonces, ¿qué tipo de poder estás depositando en mí como para pensar que yo tengo esa capacidad? ¿Te das cuenta? Ahora me gustaría que hablemos sobre la inmediatez. Esta mezcla de inmediatez y de superficialidad que se ha generado en la postmodernidad con todos los avances que existen. Es una necesidad que tenemos, como que la vida misma sentimos que nos está imponiendo en todos los aspectos, incluyendo en el proceso de duelo, que todo sea rápido. Por eso este ejemplo que te pongo, ¿no? Como de que, oye, ya pasaron 2 meses y yo me sigo sintiendo mal, o sea, como no estás haciendo bien tu trabajo. La cultura actual nos empuja a, entre comillas, tratar de superar el dolor rápidamente, a evitar profundizar en él, porque por favor, Fabia, ¿qué te pasa? No hay tiempo de detenerse. Y es que ¿cómo podemos sanar si no nos permitimos sentir? Es muy curioso porque no es que no nos permitamos sentir, no aceptamos que sentimos, porque de que sentimos, sentimos. Como tanatólogos debemos ser como los guardianes del tiempo. Debemos crear ese espacio sagrado donde la persona que está viviendo este cambio tan profundo acepte y se permita detenerse, respirar y procesar lo que está viviendo. Somos como esos guardianes que les recordamos que pueden darse permiso para sentir, para llorar, para recordar, sin la presión de la absoluta inmediatez que lo consume y distorsiona todo. Entonces, si hablamos de la sobrecarga de información, de este sentido de inmediatez, de esta superficialidad en la que vivimos, de la fragmentación del sentido, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados por datos, por noticias. ¿Y sabes qué? A veces ni siquiera son datos y noticias, son opiniones. Y eso sí que es fuerte y a veces es grave, porque la confusión es enorme. Mucha de la información que recibimos es más opinión que cosas fundamentadas, que datos duros. Un laúd de información, como dice Mardones. Y este laúd de información nos hace perder el norte. Ahora me pregunto, en medio de tanto ruido, ¿cómo podemos escuchar el susurro de nuestro propio dolor? ¿Cómo podemos concentrarnos en nuestro proceso de duelo cuando estamos siendo arrastrados por un torrente continuo de distracciones? Entonces, para nosotros como tanatólogos, nuestro papel es tratar de ayudar a que filtremos, ayudar al doliente a encontrar lo que realmente importa, a desconectarse del ruido exterior para conectarse con su mundo interior, con este proceso que es tan único, que es tan personal, porque así es el duelo, es algo a nuestra medida. Y luego viene un tema que lo estamos subestimando tanto y es tan importante. Es necesario que volteemos a ver, que hablemos sobre la pérdida de los rituales. Los rituales han sido, desde tiempos inmemoriales, lo he hablado de diferentes formas en los episodios de este podcast, son el puente que nos ayudan a cruzar del dolor a la sanación. Pero en esta era postmoderna, muchos de estos rituales han perdido su fuerza, o incluso hay algunos que han desaparecido por completo. Sin embargo, la necesidad humana de ritualizar sigue presente, y sobre todo de ritualizar el duelo. Ahora, hay que pensar por qué han desaparecido, porque no vamos a hablar de esto como de que ya sabes, ¿no? La queja, la persona que se queja frente al micrófono. No, es que hemos perdido muchos rituales porque los hacíamos ya sin un sentido. No nos cuestionamos cuáles son las razones que nos llevan a efectuar esos rituales. Si nos gustan o no, si
conectamos con ellos auténticamente o no, o ya se convirtieron en una tradición familiar que llega a un punto en el que ya no tiene sentido. Ok, está bien que rituales antiguos ya no tengan sentido para nosotros, pero entonces surge la pregunta, ¿y cuáles son esos rituales nuevos que hacen sentido y que le dan su lugar y rinden honor? El honor adecuado, necesario, completamente en respeto y en dignidad para cada situación que se presenta, especialmente para la partida de un ser querido. Esa es una muy buena pregunta que nos podríamos hacer. Ok, no nos gustan estos rituales antiguos. ¿Qué sí te gusta y qué puedes hacer? Porque juntos podemos encontrar nuevas formas de ritualizar y de darle esta estructura al movimiento tan fuerte y tan profundo emocional que va a generar este cambio. Y es que hay que considerar que en este mundo complejo, desordenado y a veces muy abrumador, el trabajo tanatológico está siendo más necesario que nunca, porque nos estamos enfrentando a desafíos únicos, totalmente nuevos, en esta postmodernidad. Pero también es algo muy positivo porque tenemos la oportunidad, es como esta gran oportunidad de reinventar, de adaptarnos, de encontrar nuevos caminos, nuevas maneras de acompañar a quienes sufren, a quienes la han pasado mal, a quienes la están pasando mal. Yo considero que los tanatólogos, las tanatólogas, somos guía en un paisaje en el que a veces sentimos que no hay mapas, que incluso no hay luz, pero que con empatía, con paciencia, con el cultivo continuo, con esta búsqueda continua de generar cada vez mayor sabiduría, podemos acompañar, caminar al lado, metafóricamente hablando, de aquellos que necesitan ver, o sea, como que a veces es más como si limpiáramos los ojos para que vieran su propio camino, para construir un nuevo sentido y para honrar, por extraño que parezca, para honrar el dolor de la manera más auténtica y realista posible. Gracias por acompañarme en este episodio de Vida y Trascendencia. Nos vemos en el próximo, donde vamos a seguir explorando estos temas tan profundos y esenciales para la experiencia humana. Yo soy Fabia Montes. Encuentra a Fabia Montes en todas sus redes como @FabiaMontes__.